dicen que defienden. Tiene la palabra el congresista Arce Cáceres. Gracias, presidente. He escuchado hablar del reconocimiento que se debe dar a la policía, por supuesto que sí, sobre todo a la DIVIAJ, que nos está ayudando a confrontar a bandas delincuenciales como los cuellos blancos del puerto, los guachiturros. De la misma manera hablaban de revolucionarios, presidente. Por supuesto, acá hay un partido que se llama Alianza Popular Revolucionaria de las Américas y tienen antecedente y una historia, presidente, respecto a los indultos que se han dado. Presidente, me pide una interrupción la congresista Marisa Glave, las dos interrupciones. Por favor, congresista Glave, tiene usted 2 minutos. Gracias, congresista Arce. Colegas, en realidad, de verdad para varios de nosotros, tiene mucho sentido la investigación, sí. Y por eso la congresista Wilca en la Comisión de Justicia votó a favor de la comisión investigadora. Y sí estamos de acuerdo con que la Comisión de Justicia tenga facultades investigadoras. Porque sí tenemos que tratar de terminar de entender qué cosa pasó. Porque no es broma, ahí sí disculpen, no es broma que se haya fugado un delincuente como ese. ¿Eso se tiene que investigar? Sí. ¿Se tiene que sancionar? Sí. ¿Por qué hay una interpelación ahorita al ministro de Justicia? Esa es la parte que no estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo con darle facultades investigadoras a la Comisión de Justicia. Sí estamos de acuerdo con que se investigue. Pero no estamos de acuerdo con que se pretenda achacar responsabilidad política al ministro de Justicia y que se haga además por parte de varios, no todos, pero sí varios de los que han intervenido, que en el fondo no les interesa realmente lo que ha ocurrido con este sujeto, sino que lo que les interesa es desacreditar a un vocero, que sí pues es un vocero político, que lo que está planteando es algo que en general incluso la ciudadanía reclama, y es que se avance a un adelanto de elecciones o que se resuelva la crisis política que hoy vive nuestro país. Ese es el tema. Y el responsable de esa sustentación es el ministro Ceballos. Esa es la razón por la que está acá. Porque va a tener que venir a hablar de ese tema y porque no se quiere, se está evadiendo ese debate, señor presidente. Esa es la verdad. Este Congreso no quiere abordar ese debate. Lo otro que se haga. Y por favor, no usemos pues como supuesta manera de descalificar a quienes no estamos de acuerdo con lo de hoy, el decir que son, comillas, rabonas, presidente. Estamos por entrar al bicentenario. Deberíamos recordar a Flora Tristán y lo que escribió sobre las rabonas y su valentía y su capacidad de enfrentar con armas en la guerra con Chile. Gracias, presidente. Congresista, continúe, congresista Arce. Gracias, presidente. Evidentemente deberíamos ir al tema de fondo, y el tema de fondo es el problema penitenciario, haciendo la tingencia que un delincuente, un sicario, como ese señor Goro, disculpe, no señor, es un delincuente ese tipo, tiene que purgar cárcel y evidentemente está asociado a la corrupción. Y el tema de fondo, presidente, es la situación penitenciaria que hay en el país. ¿Qué estamos haciendo? Tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo. Permanentemente, presidente, visito las cárceles. Y visito las cárceles para ver temas sociales. De los inimputables, por ejemplo. En nuestras cárceles hay personas con alteraciones mentales, que han cometido delitos y que deberían ir a un sanatorio, porque son inimputables por los delitos que han cometido. Están en una cárcel. Vayan a ver que en Coro, en el Cusco, están en una jaula, sin las condiciones y menos con el acompañamiento médico que se requiere. De la misma manera, los servicios que se requieren dentro de las cárceles a nivel de salud, de asesoría legal. ¿Cuánto inocente preso existe? ¿Se está haciendo algo al respecto? El tema del hacinamiento es una realidad. Ya no son camarotes, porque en un camarote hasta debajo del suelo están durmiendo de a dos para poder tener un espacio donde pasar la noche, aparte de todos los problemas que tiene que suceder dentro de la cárcel. Y el objetivo de estar en la cárcel no es una venganza de parte del Estado, sino de resocializar a esas personas, presidente. La gran pregunta es, ¿qué se está haciendo al respecto? En este caso específico de la interpelación, también hay una corresponsabilidad de otros espacios, no solamente del INPE, sino también del Poder Judicial, ya lo acaban de mencionar. Fue el 27 de diciembre del 2018 que se tenía la información.
¿Dónde está la responsabilidad del Poder Judicial para remitir esos documentos para que exista el antecedente y no se le haya dado libertad a este individuo? Y definitivamente, presidente, es ahí donde tenemos que abordar responsablemente desde el Congreso. Pero como acaba de expresar la congresista Glave, acá se está evadiéndose el tema central de la discusión. Se ha pedido una reforma constitucional de adelanto de elecciones. Terminó el mes de agosto, presidente, y todavía, recién esperemos que esta semana ingrese el proyecto a la Comisión de Constitución. Se nos viene el calendario electoral. Por favor, un minuto más, por favor. Se viene el calendario electoral que tiene restricciones en los plazos. ¿Qué estamos esperando? ¿Jugar con ese calendario electoral? ¿No le vamos a responder al país? Con la mayor transparencia, presidente, que se diga si se quiere o no el adelanto de las elecciones, pero que se pronuncie el Congreso a través de la Comisión de Constitución y que rechace ese proyecto, si es la posición mayoritaria. Nosotros queremos el adelanto de elecciones porque evidentemente hemos llegado a un punto sin salida, donde hay responsabilidad de este Congreso. Se ha blindado justamente a personajes cuestionados asociados a ese sistema de justicia, que trafica, como el caso de este delincuente Goro y de muchos otros casos que causan mucha indignación a la población, presidente. Los 700 millones que se va a gastar, presidente, en un proceso electoral es proporcional a lo que se gastó en el año 2016. Si no se gasta el 2020, se va a gastar el 2021. Es parte de la democracia, la inversión que se requiere al respecto. Y de corrupción en el INPE hay mucha historia, presidente. Y de eso hay que recordar, por ejemplo, quién fue Facundo Chinguel y los narcoindultos. Tiene la palabra el congresista Clayton Galván. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, presidente. Me solicita una interrupción mi colega congresista Melgarejo. Las dos interrupciones, presidente. ¿Las dos interrupciones las tiene la señora Melgarejo? Sí. Gracias, congresista Melgarejo, por favor. Adelante. Saludo y agradezco por ese gesto de permitirme la interrupción, congresista Clayton Galván. Presidente, solo para decir que el adelanto de elecciones, ¿para qué el adelanto de elecciones? Si queremos irnos, de verdad que renuncie el presidente y que lo haga ya, si es posible mañana. ¿Por qué vamos a esperar un año? Dicho eso, ¿por qué el adelanto de elecciones, presidente? Yo me pregunto. Porque queremos tapar el caso nefasto que ahora se está descubriendo Campoy, el contrato nefasto de los peajes, lo que pesa su mochila de las 46 denuncias de Moquegua. ¿Eso queremos tapar? No sorprendan al pueblo. Este aparatito, ya el pueblo es sabio. También nosotros, por intermedio suyo al ministro, tenemos derechos. Y usted en su cartera defiende los derechos humanos. Asusar al pueblo, engañar al pueblo. ¿Por qué? Porque ustedes, señores, están inmersos y son partes de delitos, de actos de corrupción. Entonces acá no vengan a sorprender al pueblo, el pueblo es sabio. Y los que están pidiendo el adelanto de las elecciones son también, pues, los señores que están metidos en esos contratos por debajo de la mesa, Campoy y los peajes. Entonces, y luego hablaré, presidente, sobre la problemática de este delincuente Goyo. Las cosas claras, porque no se puede gastar el erario nacional haciendo ese tipo de campañas. Es una lástima, presidente, porque nosotros también tenemos un nombre y un apellido. Para que concluya, por favor, congresista. Te agradezco. Tenemos un nombre y un apellido, y tras de nosotros hay una familia. También tenemos derechos fundamentales y no se puede ir asusando al pueblo, porque sí, el pueblo es inteligente. Espero que se grabe, ministro, y no al desorden ni al caos. Gracias. Gracias, congresista Melgarejo. Continúe, por favor, congresista Galván.
Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos mis colegas congresistas y bueno, también a nuestro colega congresista y ministro de Justicia que el día de hoy nos acompaña. Asimismo, señor presidente, es para recordar a nuestro país de que una interpelación es un mecanismo de control político legalmente democrático dentro de todo el Estado de Derecho. Por lo que no debemos de entender que este control es una carga o pérdida de tiempo. Más por el contrario, son frenos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se utilizan para evitar que el poder se encuentre centralizado o esté en manos de una u otra agrupación o de otra persona. Pero sin embargo, a través del equilibrio de poderes y los controles recíprocos entre ambos, son y deben seguir siendo una herramienta que nos ayude a consolidar nuestra democracia. Menciono esto porque es importante tener en claro que en democracia no hay imposiciones, sino que todo lo contrario, se deben generar espacios de diálogo, algo que lamentablemente parece que se está perdiendo. El principio del respeto, la gobernabilidad, el encuentro, y bueno, hablando de encuentro, doy también la bienvenida a mi colega Foronda, que efectivamente lo estoy viendo una vez más aquí en el Parlamento. Tal por ello, presidente, ¿qué se pretende alcanzar con este control político? Determinar el grado de responsabilidad política, en este caso el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Justicia, o el Ministro de Estado, que muchos lo están achacando, pero sin embargo, respecto a las graves irregularidades producidas en el sistema de registro de condenas y en el deber de cautela el cumplimiento de las sentencias judiciales. Si bien es cierto, presidente, todos ya conocemos y lo han dicho sobre la excarcelación y posterior fuga del delincuente Rubén Romero Olivo alias Goro. Algo que ya ha sido noticia, lo ha dicho la Comisión de Justicia, que efectivamente ahí ha sido donde ha hecho el descargo correspondiente el ministro de Justicia. Y qué bien, han aprobado formar una comisión de investigación, quien debe ser el encargado, presidente, justamente de hacer todo este seguimiento correspondiente e informar a este pleno. Pero pareciera que el día de hoy estamos recién empezando queriendo investigar aquí en este pleno, cosas que no nos compete como pleno, sino que debería de corresponderle a una comisión investigadora. Pero sin embargo, es parte de los congresistas, es parte de este Parlamento, efectivamente pues seguir investigando, buscando y buscar también que se llegue la verdad. Es preocupante, presidente, efectivamente las cárceles están hacinadas. Más de 90,000 presos, y eso es conocimiento de todos. Y más del 50% de los presos, presidente, hasta ahora todavía no tienen condena. No tienen condena. Significa que más de 50,000 presos en las distintas cárceles están a la espera de una condena. Y, oh sorpresa, muchos de ellos, después de estar purgando condena, medio año, 1 año, 2 años, 3 años, salen inocentes, presidente. Por ello, presidente, soy autor de un proyecto de ley, la 03857, ley que precisa los presupuestos mínimos que deben existir para ordenar una detención preventiva, porque se está viendo un abuso, el uso y desuso de parte del Poder Judicial y el Ministerio Público. Como no hay ninguna responsabilidad penal, y si por ahí se equivoca el fiscal o el juez, que el Estado pague la reparación civil. Así pues, me equivoqué, tú eres inocente, ahora que el Estado te repare. Yo no. ¿Qué responsabilidad tiene entonces aquel magistrado que se haya equivocado, presidente? ¿Vamos a estar así, entonces, hacinados todas las cárceles de nuestro país? Creo que no, presidente. Aquí tienen que asumir sus responsabilidades cada una de las instituciones. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el INPE. Entonces, de esa manera, estaremos pues dándole un mejor trato, digamos, a los reos en las distintas cárceles. Mi región de Pasco, presidente, y también me dirijo a nuestro ministro mediante la presidencia, ha sido una vez más hospitalaria. A pesar de los problemas económicos, climatológicos que atravesamos allí, hemos sido hospitalarios y hemos asignado pues a que se construya el penal de Cochamarca. Si bien es cierto, a un inicio siempre ha sido una preocupación para todos, porque efectivamente se venían pues presos
de alto calibre. Sin embargo, el pueblo que siempre se ha... Por favor, para que concluya. Un minuto. Los minutos de mi bancada, presidente, son 10 minutos. Presidente, le decía... Tiene 2 minutos más. Que le doy 3 minutos. Pero nosotros, de cambio, tenemos 10 minutos. Bueno, he firmado el documento, presidente. Ok. Sin embargo, el presidente decía de que un pueblo hospitalario recibió, como vecino a este penal de Cochamarca. Yo quisiera dirigirme a mi ministro de Justicia, mediante la presidencia, de que es una preocupación de que este penal hasta ahora todavía no tiene instalación de agua potable. Y lo peor, señor ministro, y quisiera que usted lo tome en agenda para que de una vez se haga la investigación, se hace un pago casi 50,000 nuevos soles por servicio de dotación de agua mensual. Prácticamente anualmente estamos haciendo el pago correspondiente más de 5 millones de soles. Ya el penal lo tenemos en funcionalidad más de 6 años. Si solamente sumaríamos 5 millones, por 6 años estamos hablando de 30 millones. Dinero más que suficiente, y mucho dinero todavía, que podría servir para hacer la instalación del saneamiento básico de agua potable casi para toda la población y especialmente para el penal. Es una preocupación de todas las autoridades de Pasco, señor ministro, mediante vuestra presidencia, para que se tome en consideración. Estamos dando todas las facilidades para que este penal sea de máxima seguridad. Mi comunidad de Vico, de Cochamarca, han aperturado no solamente ese espacio, sino más espacios para que este penal pueda hacinar a muchos reos. Pero también hay que pensar en sus saneamientos, en sus instalaciones, para que de esta manera no solamente se hable de que están hacinados, están por encima, están por debajo, porque el clima también es a menos de 0 grados, pero sin embargo, cumplamos con esto, señor ministro. Hago llegar ese pedido en nombre de la región de Pasco, especialmente del distrito de Vico, para que de una vez por todas, no se esté despilfarrando ese dinero solamente en pagos mensuales en dotación de agua, sino más bien se haga un presupuesto y ya de una vez por todas se haga el saneamiento básico y la instalación completa al penal de Cochamarca. Asimismo, señor ministro, mediante nuestra presidencia, en respecto a la pregunta 2, el ministro de Justicia manifestó que desde que asumió el cargo, uno de sus objetivos fue de fortalecer y consolidar la institución del sector, evitando y tomar o adoptar decisiones apresuradas. Menciono que lo último que quería hacer era truncar lo que ya venía efectuando la institución. Creo que no, más por el contrario, coincido porque era necesario mantener personas o funcionarios en puestos claves sin una previa evaluación. Tampoco, no creo que el ministro haya permitido. ¿Acaso debía de suceder un tema como esto recién para darse cuenta de lo que había pasado? Creo que había algunas interrogantes, señor ministro, y debemos de que considerar o informar todas las acciones que usted lo ha manifestado el día de hoy. Usted ha adoptado varias acciones justamente cuando se ha visto la fuga. Sí, bueno, presidente. Finalmente, debo decir que ahora el señor, ya que Moy es un simple colaborador, minimiza o quiere minimizar su trayectoria y responsabilidad en la intención o también en la institución. Ahora, hay varias interrogantes que había sacado dentro de la exposición. En respecto a la pregunta 3, también había afirmado que declaró en emergencia al sistema penitenciario mediante el decreto legislativo la 1325 y se prorrogó por una vez por un plazo de 24 meses. Es importante que esta emergencia, señor ministro, de una vez por todas lo declare. Concluye, por favor. Gracias, presidente. Lo declaré en emergencia, ministro, con la finalidad de que haga una reforma total. Y de esa manera, yo creo de que sí puede alcanzar usted los objetivos que está planificándose el Ministerio de Justicia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Galván. Tiene la palabra el congresista Violeta.
Gracias, presidente. Muy buenas noches. Presidente, en 1961, José María Arguedas escribió un libro que se llama El Sexto. En este libro se narra el drama de la realidad carcelaria en el Perú. Este drama, hoy por hoy, no sé si es igual, lo que sabemos es que es peor, porque el hacinamiento de los centros penitenciarios en el Perú se ha incrementado a lo largo del tiempo. Por eso, si algo provechoso podemos sacar de esta interpelación, esperábamos, es poder tener un momento para reflexionar sobre la política penitenciaria que debería haber en el Perú y qué hacer para darle un mínimo de derechos humanos a aquellas personas que viven tras las rejas en las cárceles del Perú. Pero no solamente eso, la política carcelaria también tendría, por ejemplo, que llevarnos a reflexionar en qué medida es posible sacar a los centros penitenciarios de los cascos urbanos, como pasa en San Juan del Lurigancho, con los penales Castro y Lurigancho, o como pasa en el caso de Chorrillos, con el penal de mujeres. Pero lejos de eso, el ministro, que además ha venido en una posición más que ilustrativa defensiva, no nos alcanza mayor información, pero en fin. Y también recordar por qué esta interpelación. Esta interpelación es porque en este régimen, un sicario con una condena de 25 años de prisión salió caminando como Pedro por su casa hacia la calle sin ningún tipo de resguardo, sin ningún tipo de seguridad que permitiese tener un control sobre el régimen penitenciario que todavía le correspondía. Y el tema aquí de fondo, en lo que corresponde específicamente a este caso, es que el ministro de Justicia señaló que esto se debía, y hoy día además citó literalmente, a que, como señala el ministro de Justicia, el doctor Lecaros, presidente del Poder Judicial, habría dicho el 12 de julio que se debió, entre otras cosas, a que se detectó pequeñas irregularidades, ¿no? Y que estas irregularidades son las que habrían dado lugar a que el INPE no haya podido registrar estas sentencias y, en consecuencia, la ausencia de este registro en la base de datos de esta entidad permitió que este sicario, que este delincuente, con sentencia, salga en libertad. Y el asunto es que el ministro no dice en realidad lo que en general dijo el señor Lecaros, el presidente del Poder Judicial, porque lo primero que afirmó el señor Lecaros en ese texto que el ministro ha señalado recortadamente, es que el señor Lecaros dice: el señor Moreno, se refiere a Goro, está libre por errores atribuidos al INPE y a la policía. La resolución del juez Carhuancho dice que la custodia del señor Moreno debe ser permanente. ¿Y qué cosa es lo que nos dice el ministro? El ministro de Justicia nos ha dicho que no tenía que ser permanente, porque ha citado una resolución del Pleno Jurisdiccional del año 2004, o sea, de hace 15 años atrás, en la que, en mérito a dicha resolución del Pleno Jurisdiccional, la custodia no es permanente, sino intermitente, ¿no? En consecuencia, no había mayor responsabilidad. Yo coincido con algo, con el congresista Paza, que hace un momento se refirió a este caso. El congresista Paza dijo: deberían haber más ministros interpelados, y es verdad. En este caso, por lo menos deberían haber habido más ministros interpelados, por lo menos el ministro del Interior. Efectivamente, por lo que ha señalado el presidente del Poder Judicial, habían más responsabilidades compartidas en este caso. Por lo tanto, cuando estamos hablando de situaciones de esta naturaleza, el objetivo no solamente es pues crucificar a un ministro, ese no es el objetivo de una interpelación. El objetivo de una interpelación es esclarecer los hechos, porque del esclarecimiento de esos hechos se pueden adoptar futuras medidas. De hecho, en la Comisión de Justicia se está formando este grupo de investigación a efectos de que se puedan establecer luego algunos lineamientos de política criminal y penitenciaria. Política criminal y penitenciaria que, en función de lo que hemos escuchado hoy día, el ministro de Justicia no existe. Y no existe porque está claro que el foco de atención del ministro de Justicia no es los temas de interés del sector, no es el tema propiamente penitenciario. El ministro, como dice el dicho, la pita siempre se rompe por el lado más débil. Y aquí lo que ha terminado ocurriendo es que las responsabilidades terminan siendo atribuidas a funcionarios de menor jerarquía. Cuando yo traía a colación
el famoso libro de José María Argueda sobre el sexto, que viene incluso... Un minuto, por favor. La diferencia es, presidente, que a lo largo de estos años, cuando había una denuncia, un hecho tan grave como estos, los ministros renunciaban. Y renunciaban por dignidad y por solvencia moral y por solvencia ética. Hoy los ministros ya no hacen eso, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y no voy a explicar las motivaciones. Sus motivaciones tendrán, sus motivos tendrán. Pero lo que sí es cierto es que si algo tiene que hacer este Parlamento y si en algo debería ayudar el ministro de Justicia es a tener una política penitenciaria en el Perú. Y por ejemplo, insisto, en sacar las cárceles de los centros urbanos. Esa es una reivindicación y es un compromiso, además se lo quiero recordar al ministro, por intermedio del señor presidente. Ese es un compromiso que como partido asumimos. Y lo asumimos en campaña, y está escrito y está firmado. Nos hemos comprometido y deberíamos cumplir. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Congresista Clemente Flores, por favor. Gracias, presidente. Me pide una intervención el congresista Galván. Gracias, presidente. Por favor, congresista Galván. Muchas gracias, presidente. Una vez más, agradezco la gentileza de mi colega congresista Clemente, dirigirme mediante vuestra presidencia, señor ministro. Efectivamente decía que son 50.000 soles que se pagan mensual por el servicio de dotación de agua, señor ministro, y anualmente estamos en medio millón de soles, aproximadamente, más o menos. Y en 6 años estaríamos pasando de 3 millones de soles. Eso quería aclararle que eso gustosamente o fácilmente alcanzaría para hacer una instalación total de ese saneamiento para el penal de Cochamarca. Gracias, presidente. Gracias, congresista Galván. Puede continuar, congresista Flores. Gracias, presidente. Presidente, haciendo una evaluación de los hechos, lo que podemos apreciar acá es que la verdad estamos haciéndole perder el tiempo al ministro de Justicia y también este Congreso perdiendo el tiempo. Vamos, creo que más por 7 horas que seguramente vamos a estar debatiendo cuánto le cuesta esto al país, este Congreso, cuando deberíamos estar evaluando leyes importantes que realmente solucionen los problemas más importantes del país al ciudadano de a pie, presidente. Acá, presidente, le estamos trayendo al ministro de Justicia por un refrito. Ya el señor Goro, el delincuente este, ya fue recapturado, ya está en el penal, está cumpliendo su pena y habrá temas que investigar que sigan su curso. Pero traerlo al ministro de Justicia en 2 oportunidades a la Comisión de Justicia que ya explicó y ahora nuevamente a este Parlamento, presidente, me parece que es un exceso. Y mucho más aún todavía, ya tenemos 2 interpelaciones al mismo ministro. Eso demuestra, presidente, que no interesa el tema de cómo están las cárceles, el tema penitenciario en el país, sino que es un tema político y una venganza política, presidente. Es el tema de fondo, no hay otro, porque no encuentro otra explicación, presidente, en ese sentido. Presidente, creo que por el bien de este Parlamento debemos cerrar este tema y abocarnos a los temas que realmente le importa al país. Mire, presidente, los colegas que firmaron esta interpelación no están presentes acá, ¿ve? Eso quiere decir que no le interesa realmente escuchar los descargos del ministro o las inquietudes de cada colega congresista, sino que los intereses son otros, presidente. Y eso debe saber la población en sí cómo se está comportando este Parlamento. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista María. ¿Le da un minuto al congresista Rosas? Congresista Foronda, le doy 2 minutos. Congresista Rosas, por favor. Gracias, presidente.